Ya va a estar. Ok, espera un poquito. Bueno, gracias por darme la oportunidad de compartir la palabra con ustedes en esta noche. La verdad que tuve un accidente con mi sermón en esta noche. Eh, Se golpearon los aparatos de repente por algo que se movió y se me fue la palabra. Se me fue, se me salió, qué sé yo, no sé qué pasó. Lo estuve buscando. Bueno, voy a seguir después seguramente tratando de ver dónde quedó o si se perdió nomás con el golpecito que recibió el aparato. Así que voy a tener que cambiar el tema que tenía originalmente. Jorge me había pedido que hablara acerca del hombre. Pero vamos a hablar del hombre igual, pero en otras fases, ¿no? En otras etapas, ¿no? Así que les invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, ¿ya? En el libro de Génesis, en el capítulo 9, hay un capítulo que habla acerca eh, de hombres que Dios ha utilizado y que constituyen pilares para la humanidad en una época muy difícil, una época de juicio sobre la humanidad que significó un tiempo de para muchos quizás puede ser como una especie de retroceso existencial, pero para otros una etapa de depuración. Estamos hablando de la época de Noé. Y tenemos este pasaje, es como la experiencia del postdiluvio. Y lo que ocurre en ese tiempo me imagino convulso, complejo, difícil de entender realmente todo lo que está pasando. Debe haber sido muy impresionante para la familia Noé, todo lo que ocurrió en un proceso de hacer divino en la vida de ellos como familia, que fueron absolutamente afectados. Y luego de eso, encontrarse con un mundo vacío en términos comunicacionales, vacío en términos de pares, vacío, absolutamente un recomienzo. Y aquí en el versículo 18 hay una enseñanza que es muy interesante acerca de lo que son los conceptos de autoridad que Dios quiere insertar en la vida de cada uno de nosotros, dentro de lo que significa un poco la manera en que nosotros como hombres de Dios debemos comenzar a proyectar la vida de quienes son nuestros semejantes, de quienes son las personas que están alrededor nuestro, cómo Dios espera que nosotros actuemos. Este es el Dios activo del libro de Génesis, es un Dios haciendo cosas diversas y siempre con finalidades muy potentes. El libro de Génesis es un libro que yo creo que debo estar permanentemente leyendo, ¿ah? Para cultivar un poco lo que es esta visión del liderazgo que Dios coloca al hombre desde el inicio. Un hombre con propósitos divinos y también hombres que vivieron muy independientes del Señor, pero que igual reflejaban un poco lo que era la textura original con que Dios diseñó a la humanidad. Fuimos hechos a imagen divina, es decir, con una capacidad eh, particularmente especial. Es cierto que eso lo interrumpió el pecado, en lo que era el concepto de conquista y de vida del Señor con el hombre junto en un plan de expansión global, pero ese plan se reconstituye a partir de la cruz. Eh, Vamos aquí al pasaje para no perder la perspectiva. El título de mi Biblia dice Embriaguez de Noé. Y dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé. Y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña
y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito seas, Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Este es un pasaje bien particular que habla acerca de los tres hijos de Noé, ¿cierto? Y la forma en cómo ellos miraron un hecho que fue absolutamente bochornoso para la familia. Noé era un hombre que se había caracterizado, ¿cierto?, por un sistema de vida que agradó a Dios. Y en una etapa de juicio, Dios miró la familia Noé y la contempló como una familia en la cual reinsertar los propósitos originales que tenía para con la humanidad. Y comenzó a trabajar en ellos, y nosotros conocemos la historia. Y esta experiencia post diluvio refleja un poco lo que es la concepción íntima de la familia con respecto al papá y la situación que éste vivió. Se puso a plantar una viña y luego de eso eh, creó, digamos, vino de esta viña que él plantó, y vivió el fruto de la experiencia de beber más allá de la cuenta, quizás con la falta de experiencia propia de alguien no acostumbrado al hecho. Ignoramos las circunstancias más en detalle, pero sí podemos saber que se embriagó completamente, y como resultado de la situación en la que se encontraba, perdió todo sentido de la realidad, y ahí quedó desnudo, tirado en medio de su lugar, habitación. Y entró el hijo menor y miró todo el cuadro, rompió la visión con la que Dios estaba creando, desarrollando esta familia, y reaccionó bajo una concepción de liderazgo no adecuada. Eh, Pasó a llevar, digamos, el concepto de liderazgo de su padre. No le respetó en la forma de vida, dadas las circunstancias en las que estaba ahí. Al parecer volvió a donde sus hermanos, armando, digamos, toda una trifulca. A diferencia de sus otros dos hermanos, que cuando se dieron cuenta de la situación, eh, actuaron de una manera muy reverente para con quien era la autoridad constituida en ese instante en la vida delante de ellos. Y era tan fuerte el concepto de autoridad que tenían de su padre Noé, que entraron, digamos, retrocediendo para no ver realmente el estado en el que se encontraba su padre. Y en esa posición, de esa manera, pudieron responder a la necesidad que el papá estaba viviendo, y eh, le cubrieron su desnudez, procedieron, me imagino, a reinstalarlo en una posición adecuada. Y su padre, una vez que, en este caso el papá, una vez que volvió a un nivel de conciencia adecuado, se enteró de todo lo que había pasado. Y vemos el juicio que se produce dentro de esta situación, como el que rompió ese concepto de autoridad inherente que se estaba manifestando al interior de la familia, fue enjuiciado duramente, a diferencia de los otros dos hermanos que fueron bendecidos por esa actitud de cubrir a quien realmente estaba
en una posición de pecado, ¿cierto? Había errado en su forma de conducirse, había errado en su posición de padre, había dado un mal ejemplo, un ejemplo no adecuado, etcétera. Pero ellos le cubrieron la situación, le cubrieron su forma de actuación y como resultado de eso establecen un principio de respeto hacia la autoridad dentro del plano familiar, dentro de la visión de lo que es la concepción de autoridad al interior de la escritura, hecho que de una u otra forma se manifiesta en muchos pasajes y que Dios espera que nosotros como hombres de Dios desarrollemos. En el Nuevo Testamento tenemos un pasaje que está en el libro de Gálatas. ¿Ah? Me gustaría que lo viéramos, que está en el capítulo 6. Eh, Perdonen, estoy con una Biblia trabajando muy delicadamente porque no quiero golpear mi computador nuevamente. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, estoy en el capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Este pasaje siempre me ha llamado mucho la atención, está dentro del contexto de lo que significan las obras de la carne versus las obras del espíritu. Las obras de la carne generalmente cuando descubren alguna situación eh, que no responde a lo que debiese ser, se actúa como el hijo de Noé, ¿cierto? Que al ver la nudez de su padre, de taparla, de cubrirla, observar. Y las obras de la carne, cuando dentro de la iglesia descubrimos alguna situación anómala, no adecuada, tenemos la tendencia a hablar de las personas que podamos descubrir en una conducta que rompe un poco lo que son los lineamientos habituales que se espera de un creyente dentro de lo que es el plano de la vida en Cristo. El día martes estábamos en una reunión pastoral y había un hermano de Estados Unidos presente con nosotros y nos estaba contando lo que estaba ocurriendo en este instante en la iglesia en Estados Unidos con tres pastores muy importantes, dos de ellos escritores habituales de libros que han sido muy importantes para la iglesia en los últimos 20 años. Y uno de ellos, un pastor de una iglesia muy grande, con más de 40 años al servicio ministerial. Y los tres tenían algo en común dentro de lo que era situación de la iglesia. Habían sido sorprendidos por hechos que habían ocurrido en sus vidas. Y como resultado de eso había una tremenda trifulca, una tremenda conmoción. Y se estaba hablando de ellos, de sus situaciones personales. Eh, lo que más llamaba la atención a este hermano que estaba el día martes era el hecho de que se estaba tratando a uno de ellos de un pecado que había ocurrido más de 40 años atrás. Y que si bien es cierto el hecho tenía
cierta carga moral importante. El diálogo pastoral ahí que te hablaba era de 40 años atrás y la iglesia estaba enfangada en esa situación. ¿Por qué, digamos, ocurren situaciones de esta naturaleza al interior de la iglesia? La verdad que el pueblo norteamericano en relación a eso es un pueblo que yo creo hoy día se debate un poco así entre mantener los conceptos originales que la iglesia ha tenido a través de los siglos o vive, digamos, un poco a la luz de lo que ha sido las acciones de la iglesia en los últimos, por decir algo, 20 años, que es una iglesia, digamos, que ha transitado mucho hacia la humanización, perdiendo mucho la cultura espiritual que tenía. Entonces, estos reintentos de espiritualidad muy profundo hacen pensar a algunos de que la iglesia quiere retomar buena cena. Pero por otro lado, también puede ser el intento de, de esgrimir eh, ante determinadas situaciones una postura en la carne que en el espíritu. Les coloco el ejemplo no como para establecer una base definitiva frente al hecho en sí, sino que para hacerlos a ustedes salpicar un poco de los pensamientos que se dieron y como para que ustedes también saquen sus propias conclusiones. Pero a la luz de este texto de Gálatas, que les vuelvo a decir, si ustedes observan el pasaje que está en sus propias Biblias, es un pasaje que está ligado a versículos que comienzan en el capítulo 5, versículo 16, donde Pablo comienza a hablar acerca de andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. En este contexto es donde aparece esta situación de pronto sorprender a un hermano que pertenece a la congregación y lo sorprendemos en una situación de pecado. Es bien curioso este pasaje porque es el libro de Gálatas, que se supone que es el primer libro de Pablo circulando en medio de la iglesia. Y paralelamente a eso nosotros estamos estudiando el libro de Corintios y estudiamos hace poco el capítulo 5 donde Pablo al enterarse de que había un hombre que estaba viviendo o que se había subido a la cama de su padre y se estaba acostando con la mujer de él. Y Pablo procede, digamos, a ordenar de inmediato que tal sea expulsado de la congregación, sea alejado de la comunión con la iglesia, no tenga ninguna clase de vínculo, porque como una iglesia puede soportar un hecho de esa naturaleza. Y es curioso que en ese contexto Pablo está compartiendo esta realidad en Gálatas, donde habla pareciera tan blandamente frente a una situación de conflicto en la vida de, de los creyentes. No sé si le llama un poco la atención también a usted lo que estoy diciendo. Pareciera como que dice algo y después se desdice. Pero yo creo que obviamente el pecado en sí es pecado donde ocurra, pero es obviamente que la situación que estaba pasando con la iglesia de Corintios era una situación que realmente eh, extrapolaba, ¿cierto?, la clase de conducta que un hombre de Dios había de tener. Aparte que es un pecado que también aparece en el libro de Génesis. También hay un hijo, uno de los de la tribu de Israel, de los que iban a ser los patriarcas, que hizo lo mismo que este eh, hombre de Corintios. También se subió a la cama de su padre y terminó vincularse sexualmente con una persona. Eh, Pecados que de pronto pueden significar hechos aparatosos y tremendos ética y moralmente para la iglesia. Ahora, aquí Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ¿cómo debemos proceder? Y aquí vuelve a surgir el contexto, en la carne o en el espíritu. En la carne, ¿qué significaría? Significaría retrotraernos a Génesis y significaría actuar, ¿cierto? Como eh, el hijo, ¿cierto? Joven que actúa dilapidando a su padre por la vía del comentario rápido y no con el sentido adecuado espiritualmente con el que debía proceder. Entonces,
Es muy común de pronto que los hermanos ven a alguien en una situación de pecado dentro de la iglesia y nosotros tendemos a salir con el cuento y no realmente a proceder como Pablo está diciendo que debemos proceder, porque aquí Pablo no está animando a salir con el cuento, sino que está animando a restaurar con espíritu de mansedumbre a la persona a la cual hemos sorprendido en la situación en la que pueda estar involucrado. Teniendo en consideración, dice Pablo, que no vaya a ser que ustedes se levanten como jueces en la vida moral de esta persona y que a posterior, circulando en la vida, ustedes de pronto se vean en la misma circunstancia que esta persona. Entonces, bajo este hecho, la operación que nosotros deberíamos tener siempre para con una persona en circunstancias como esta es proceder con un espíritu de mansedumbre, enseñando, disciplinando con lo que podamos enseñar, pero bajo una óptica siempre de corrección y de desarrollo de la persona, nunca de juicio como para dejarla caída a consecuencia de la situación en la que pueda estar esta persona. Versículo 2 dice, sobrellevad. ¿Y sobrellevad qué? Las cargas de los otros. En una iglesia vamos a encontrar, en una iglesia que crece y se desarrolla, vamos a encontrar situaciones que de pronto no responden a las eh, formas de vida que debiéramos desarrollar. ¿Cómo vamos a actuar así? Ahí es cuando debemos recordar la ley de Cristo, ¿cierto? La ley de Cristo que significa aprender, digamos, a eh, tomar las personas débiles, echarlas en la espalda. Yo me recuerdo que en los años 70 había una versión de la Biblia que se llamaba, parece, una versión popular, Dios llega al hombre, parece que se llamaba la versión. Y en esa versión habían una serie de monitos en textos bíblicos. Y en el pasaje yo me recuerdo que habían monitos donde el hermano el más alto llevaba una carga y el de más atrás iba afirmando esa carga y el de más atrás iba afirmando la otra carga. Es decir, todos se iban apoyando los unos a los otros. Y siempre me quedó esa gráfica para entender un poco lo que debe ser la naturaleza de la iglesia donde estamos siempre todos apoyándonos y no enjuiciándonos, sobrellevando el peso del otro y de esa manera también siendo nosotros sobrellevados por los demás. Versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otros. En Marcos, o sea, perdón, en San Lucas, en el capítulo 9, versículo 49, hay un pasaje donde la verdad que el capítulo 9 y el libro de Lucas en general está lleno de dinámicas propias del discipulado, propias de las instancias de discípulos creciendo, retrocediendo, avanzando y decayendo, etcétera. El umbral de los discípulos queda reflejado muy bien con la óptica con que Lucas interpreta una serie de situaciones. Y aquí en el versículo 49 dice, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Es muy interesante este pasaje porque pareciera que Juan acusó competencia en esta persona que estaba actuando, realizando una obra positiva, en este caso echar fuera demonios. Eh, es curioso este pasaje porque más atrás, en el versículo 37, es un pasaje bastante particular que habla
la experiencia de Jesús con los discípulos de Pedro, Jacobo y Juan, regresando de lo que había sido el monte de la transfiguración. Y cuando bajan ahí al plano mismo, al llano mismo de la vida, después de haber vivido una experiencia espiritual extraordinaria, viendo a Jesús colocarse absolutamente blanco, ¿cierto?, por lo que era la transfiguración vivida, y ellos mismos viendo todo ese hecho, imagínense, pónganse a pensar ustedes, muchachos, lo que significaría tener una experiencia de este tipo, viendo la divinidad en pleno, escuchando la voz del Señor. Hay tanta locura en esa escritura con respecto a lo que significa la revelación del Señor, hecho que en algún momento a lo mejor nosotros podemos también vivir, experimentar. Pero el valle representa también la calle y lo que es la necesidad de la calle. Y aquí aparece una persona que está, digamos, viviendo una situación bastante particular, un espíritu demoníaco, ¿cierto? Que toma a alguien y que lo hace sacudirse en lo que pareciera ser de estos ataques epilépticos, ¿ah? Y que le hace echar espuma y estropearlo completamente, dado lo que él está viviendo. Y dice en el versículo 40, el Padre a Jesús le dice, y rogué a tus discípulos que echasen fuera el espíritu que estaba molestando a este hijo, y no pudieron. Y acá en el 49 vemos a, a un Juan, ¿cierto?, que ve a alguien que no es del equipo y sí puede contra los espíritus. ¿Ah? ¿Entienden lo que el tandem de las cosas? El asunto es que respondió Jesús ante lo que estaba ocurriendo. Dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y he de soportar? Traed acá a tu hijo. Y mientras se acercaba al muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Pasajes que ilustran, ¿cierto?, lo que pueden ser acciones que de repente nos pueden hacer llevar a nosotros a hechos que de pronto también vivimos y donde reflejamos más carne que espíritu ante determinadas circunstancias. Voy a terminar este breve repaso de textos propios del discipulado aquí en el libro de Santiago. ¿Ya? Vamos al capítulo 5, eh, donde estamos hablando un poco acerca de cómo sobrellevar, cómo ayudar a los que son afectados de una u otra manera por situaciones a consecuencia del pecado o a consecuencia de hechos propios de nuestra personalidad, donde requerimos de pronto la gracia y la unción del Señor derramada sobre nuestras vidas. Dice en el versículo 7 del capítulo 5, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Eh, Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad nuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que es el Señor, muy misericordioso y compasivo. Aquí nuevamente se trata un poco de lo que venimos tratando, ¿cierto? Acerca de tener actitudes de fraternidad, actitudes de gracia contra personas que de pronto quizás nos llenan las expectativas que nosotros
esperamos de cada uno de nosotros. La verdad que el capítulo 5 a mí me encanta este capítulo porque habla sobre este hecho acerca de esta perspectiva, ¿cierto?, de gracia para con lo que pueden ser los débiles. Y también dentro del capítulo, en el versículo 13, Pablo transfiere, o sea, perdón, Santiago transfiere el hecho a lo que es el plano personal y las dificultades que a veces nosotros llevamos con nosotros mismos. En el plano de, del trabajo pastoral uno ve muchas veces gente que está sobrellevando situaciones, sobre todo en este tiempo, cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, aflicción con su alma, eh, ante un mundo convulso, con tanta tragedia cotidiana, y las personas que de una u otra manera van siendo afectadas por este tipo de circunstancias. Entonces Santiago dice, ¿está alguno entre vosotros afligidos? ¿Qué debe hacer primero que nada el hombre que está afligido? Santiago responde y dice, haga oración. La primera reacción frente a la aflicción es orar. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. La alegría hay que expresarla delante del Señor. Y cantar es una manera, ¿cierto?, de responder ante la alegría que podamos tener nosotros en nuestro tránsito cotidiano. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hoy día eh, estaba, digamos, atendiendo una persona y tuvimos un tiempo muy lindo de oración. El Espíritu Santo vino sobre la persona y vimos realmente que la gracia del Espíritu fue vaciada sobre ella. Y me llamó mucho la atención la persona que decía, en medio de su situación, con mucha alegría, por el descanso que el Señor le estaba dando, dice, oh, ¿por qué la gente no viene más donde los pastores? Porque se experimentan cosas tan gratas. No siempre uno escucha cosas así de lo que pueden ser los trabajos pastorales, pero es cierto, a veces nos perdemos cosas por no ir, por no estar, por no acudir, cuando hay pesos, cuando hay cargas, cuando hay hechos que turban nuestro corazón. Dice, eh, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. En la época de Santiago era común utilizar el aceite como un hecho objetivo concreto sobre el enfermo. Y se pensaba que el aceite tenía ciertas cualidades terapéuticas que implicaba que la persona, por medio de la vía del aceite, eh, se sanaba. No es la idea de Santiago, sino que Santiago utiliza la idea del aceite como un elemento concreto ante un hecho que va más allá del aceite mismo. No es el aceite en el plano escritural el que sana. El aceite no tiene ninguna cualidad particular ante un hecho espiritual, pero sí es un elemento en términos de terapia que pasa a ser como un testigo visible de una operación espiritual que el Señor, por medio del anciano o los ancianos, puede practicar en la vida de alguien que está adoleciendo de algo. Y el versículo 15 lo aclara más, dice, y la oración de fe salvará al enfermo, ya, de lo que pueda estar viviendo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Es decir, muchas veces las razones del por qué nosotros podemos estar viviendo una situación crítica desde el punto de vista psicosomático es porque hay un pecado particular. Y en esa instancia podemos también ser bendecidos a la luz de lo que podamos estar viviendo. En ningún momento dentro de la enseñanza en esta noche hemos dejado de ver el pecado y la acción como iglesia, como hombre de Dios, frente a Él, cómo actuar. Finalmente, terminamos en este último versículo. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad
unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Este versículo ha sido en mi vida muy importante a lo largo de muchos años, o mejor dicho, siempre. Porque de una u otra manera, en el plano personal, a veces he tenido que requerir de él. Cuando el Espíritu de pronto me ha revelado aspectos propios de mi personalidad, en la cual yo estoy chocando, estoy tropezando, o algún aspecto de mi personalidad que Dios me está revelando donde yo necesito hacer una y procurar una modificación. Muchas veces ese mismo hecho yo lo he confesado con otro pastor y él ha orado por mí y he tenido la convicción que Dios ha movido algo dentro de mi vida. Pero también como pastor me ha tocado muchas veces oír personas ante la palabra ofensa. ¿Qué significa en el contexto íntimo esta palabra? Habla acerca de cargas psicológicas que a veces nosotros llevamos a partir de situaciones que pueden haber ocurrido en el plano personal, a lo mejor en el último mes, a lo mejor en el último año, o a lo mejor un hecho remoto dentro de nuestro desarrollo personal y que está como ahí, como carga, viniendo una y otra vez sobre nosotros, golpeándonos internamente una y otra vez y no permitiéndonos ser libres de ese hecho. Esa es la ofensa a la cual está haciendo mención eh, Santiago. Todos nosotros luchamos de pronto frente a hechos de esta naturaleza. Todos nosotros tenemos en nuestra formación malformaciones. El pecado de una u otra manera ha instalado dentro de nosotros, a veces bases degenerativas que de una u otra manera nos dan, nos causan problemas. A veces somos hombres casados, la mayoría. A veces tenemos dificultades con nuestras esposas a partir de un hecho puntual que puede estar relacionado con esto que Santiago menciona como ofensa. Y que a veces es bueno confesarla, ¿cierto? Para que alguien ore por nosotros. Y si se quiere usar el aceite como un elemento concreto, físicamente activo, como vigía o como testigo de lo que está ocurriendo, ok, use el aceite. Yo no tengo ningún problema de usar el aceite. No lo uso porque culturalmente creo que no hemos desprendido ya por generaciones de ese hecho. Pero si alguien quiere usar el aceite, no tengo ninguna dificultad con que lo pueda hacer. Pero lo que sí creo que es importante es pedir a Dios la asistencia de Él en ese hecho puntual, donde se nos invita a colocar confianza en la oración eficaz del justo, porque ésta puede mucho. Ahora, cuando hablamos de la oración eficaz del justo, ahí como que tendemos a alejarnos porque pensamos en nosotros mismos y creemos muchas veces que los niveles de justicia nuestros son muy limitados. Y claro, muchas veces los niveles de justicia nuestros son limitados. Pero hay alguien que nos hizo justos, que transfirió justicia sobre nosotros, más allá de lo que es el concepto de justicia ético-moral, con el que a veces nosotros medimos la justicia. Desde el punto de vista horizontal, nosotros a lo mejor carecemos de los niveles morales y éticos a nivel de justicia, pero desde el punto de vista espiritual nosotros fuimos vestidos con la justicia de Cristo. Y el Padre a nosotros nos mira y nos coloca atención a nuestra oración, no por la ética y la moral que nosotros podamos poseer, sino que nos mira por medio de la transferencia de identidad con que Cristo operó en nosotros. Y cómo nosotros al creer en esa operación hemos sido vestidos de la gracia de Cristo y conducidos a una posición tal que estamos sentados con Cristo en los lugares altos. Imagínense cómo Pablo nos ve a cada uno de nosotros, sentado con Cristo en los lugares altos. Para vernos en esa posición, Pablo nos ve de acuerdo a como él le dice a la iglesia de Corintios, de ahora en adelante a nadie miro conforme a la carne. ¿Por qué? Porque Pablo está mirando a las personas de acuerdo a lo que ha ocurrido como resultado de llegar a la cruz, dejar allí nuestra identidad natural con que nacimos, es decir, el hombre adánico,
y ser revestidos del nuevo hombre, el segundo Adán, ¿cierto? Que vive en nosotros y es a través del cual Dios nos mira, nos acepta y nos proclama como hombres justos. Bajo esa carga espiritual, nosotros podemos orar con toda tranquilidad, teniendo plena convicción de que más allá de los detalles que puedan faltarnos, estamos completos en Cristo y listos para proceder y bendecir a las personas de acuerdo a la necesidad que puedan tener. Entonces, no hablamos tanto del hombre como pensábamos, de acuerdo a la visión original, pero hemos hablado del hombre y cómo tejemos ideas concretas frente a cómo actuar cuando vemos pecados en otros hombres, pecados en nuestros compañeros de trabajo, en Cristo, pecados en nuestros hermanos que son parte de la congregación. Y hemos visto cómo actuar, cómo manifestar gracia y misericordia. Que Dios nos bendiga con esta enseñanza y nos otorgue gracia para poder bendecir a estas mismas personas y a quien quiera venir a nosotros para encontrar gracia. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por mostrarnos la manera en que debemos ver las autoridades, sean nuestros padres, sean nuestros pastores, sean las autoridades de nuestra nación, sean las autoridades de nuestro trabajo, sean las autoridades del lugar donde yo pueda vivir. Señor, como hombre de Dios, enséñanos a ser como esos dos hijos que ante el pavor que significaba ver un padre borracho actuaron como actuaron, porque no lo querían ver desnudo, porque el respeto para con él era tan grande que reflejaron, Padre, lo que usted espera de nosotros como hijos frente a todas estas autoridades mencionadas. Ayúdanos para no reírnos, burlarnos, actuar con ironía ante nadie, ante ninguna autoridad, ante ninguna potestad. Ayúdanos para tener el carácter de Cristo ante todas las cosas. Ante el caído, ayúdanos para actuar como tú actuaste con nosotros, cuando nos recogiste a causa del pecado que estaba en nuestras vidas. Oh Dios, danos la gracia para ser reveladores del carácter de Cristo ante todas las circunstancias de la vida. Oh Dios, no nos permitas caer en la tentación de la rebelión y menos de la burla ante quienes son autoridades. Que podamos tener esta carga de la espiritualidad objetiva, la de ser discípulos, no pidiendo fuego contra otros, ni contra otros que pueden ser superiores a nosotros mismos, sino que bendiciendo, bendiciendo, bendiciendo siempre. Gracias te damos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Oramos. Amén.